Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que empecemos con una oración. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recitemos juntos esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En la clase pasada estudiamos en los textos de los 4 evangelios, ya que para los 4 evangelistas este acontecimiento que marca el inicio de la vida pública de Jesús y el inicio de su misión como Mesías, es un acontecimiento trascendente en el que recibe una efusión carismática del Espíritu Santo para su misión profética y mesiánica. En este bautismo de Jesús que se llevó a cabo en el río Jordán, el Espíritu Santo desempeña un papel importantísimo, ya que Jesús fue ungido por Dios Padre con el Espíritu Santo, como lo estudiamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos cómo el Espíritu Santo unge a Jesús con los carismas y dones necesarios para realizar la obra del Mesías, encomendada por el Padre y anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 11, versos 2 y siguientes. Algo que tomamos en cuenta en la clase pasada es que lo que los evangelistas nos relatan acerca del bautismo de Jesús fueron escritos iluminados ya por la pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, por lo que las menciones sobre el Espíritu reconocemos claramente que se refieren al Espíritu Santo, ya sea en el anuncio de Juan Bautista sobre el bautismo que en espíritu y fuego haría el Mesías, como en el signo que Dios le indicó al Bautista para reconocer al Mesías. También vimos que en esta teofanía el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Hicimos un análisis del bautismo que Juan Bautista realizaba y que Juan Bautista fue ungido por el Espíritu Santo desde el seno de su madre, y él lo que hacía era anunciar ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Que para el pueblo judío el bautismo de Juan no era algo novedoso, ya que se realizaban baños de purificación
Y no solamente los judíos, sino también los egipcios, los babilonios, los griegos y sobre todo los esenios de Qumrán. Incluso algunos estudiosos piensan en una posible relación de Juan Bautista con los esenios de Qumrán, en la que posiblemente estuvo un tiempo con ellos y después su misión especial y con motivos precisos se le fueron aclarando a Juan el Bautista, por lo que partió al Jordán a dar su mensaje al pueblo judío. Que hay grandes diferencias en el bautismo de Juan con las abluciones que sus contemporáneos realizaban, ya que para el bautismo de Juan se requería la teshuvá o metanoia, es decir, el cambio de mentalidad, y que Juan el Bautista toma lo esencial de la predicación profética de Isaías, de Jeremías y de Joel. Y por otra parte, el bautismo de Juan era para preparar los corazones para la venida ya próxima del reino de los cielos, o preparar los corazones para la venida de Dios mismo, como lo anunciaron Isaías y Miqueas. También que Juan Bautista anuncia la presencia de alguien de mayor dignidad, el Mesías, que nos dicen Mateo y Lucas, los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ya que la purificación que obrará el bautismo dado por el Mesías será más radical y más perfecta. San Mateo y San Marcos nos narran que Jesús fue bautizado por Juan, que Jesús fue exento de pecado, por lo que no tenía que sujetarse a un bautismo de conversión y de perdón de pecados, como nos lo narran varios textos que escuchamos. Que además Jesús reconocía en el bautismo de Juan un elemento del plan querido por Dios como etapa última en esa preparación para los tiempos mesiánicos. Y que en el momento del bautismo de Jesús terminaba la era antigua o época de las preparaciones y se inauguraban de inmediato los tiempos nuevos, los tiempos mesiánicos. Que Jesús tuvo una doble visión. Vio que los cielos se rasgaban y vio que el Espíritu como paloma descendía a él. Que los 4 evangelistas coinciden en presentarnos el momento en que Jesús es ungido con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Marcos y Mateo distinguen claramente 2 escenas o momentos. Primero, el bautismo en agua, bautismo de conversión que recibe Jesús de manos de Juan en las aguas del Jordán. Y segundo, el bautismo en el Espíritu que recibe Jesús de Dios, habiendo ya salido del río. Lucas hace una precisión más. Jesús estaba en oración. Tenemos que resaltar que para Marcos, Jesús fue el que vio. También reflexionamos que cuando en la Biblia se emplea la imagen de rasgarse o abrirse los cielos, es para explicar una comunicación entre el cielo y la tierra que humanamente no se puede expresar y lleva a una revelación de Dios aplicada a Jesús, y que esta imagen indica que en Jesús y a través de Jesús va a comenzar una etapa nueva de comunicación de Dios con los hombres.
Dios se revelará al mundo de manera nueva e inédita. Que la expectación en tiempos de Jesús de la llegada del Mesías era en relación a 3 pasajes de Isaías que anunciaban la venida del Espíritu sobre el Libertador de Israel. Y la liberación que traería el Mesías la entendían como un nuevo éxodo y un nuevo paso del Mar Rojo bajo la protección del Espíritu de Dios. Algo que resaltamos fue en relación al Evangelio de San Marcos, cuando nos dice que descendía a él, que esto expresa que no solamente el Espíritu bajaba sobre Jesús, sino que el Espíritu penetraba en su interior, que Jesús es ungido por Dios con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su misión mesiánico-profética. Que para Mateo y Lucas, Jesús es el nuevo profeta lleno del Espíritu, que como Ezequiel será enviado con la fuerza divina a desempeñar una misión en el pueblo de Israel. Jesús es el Hijo único y amado de Dios, y que en esta escena de Marcos nos invita a pensar en la fuerte experiencia que Jesús tuvo acerca de su filiación divina. Que la segunda frase, unida a la venida del Espíritu Santo, es una alusión de San Marcos suficientemente clara del oráculo del profeta Isaías sobre el siervo de Yahvé. Que en cambio Lucas nos da una palabra diferente. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y reflexionábamos que no se trata de un engendramiento nuevo, sino de su nacimiento para la nueva misión mesiánica que va a comenzar. Y también analizamos la significación teológica de la escena, que Jesús como Rey Mesías, que debe establecer el reinado de Dios en el mundo, lo tendrá que hacer o lo llevará a cabo como un nuevo profeta, lleno de la fuerza del Espíritu para realizar una misión y como el siervo de Yahvé, objeto de las complacencias divinas. Que Jesús, además de ser un nuevo Isaac, hijo de las promesas, es también como un nuevo Moisés que debe ser jefe y pastor de un nuevo pueblo de Dios. Que mediante los evangelistas, el Espíritu Santo nos quiere enseñar que Jesús sintetiza a todas las figuras del Antiguo Testamento, pero las supera inmensamente porque Jesús es verdaderamente el Hijo único, el Hijo amado, lleno del Espíritu Santo, en quien el Padre se complace. Que esa efusión del Espíritu Santo no se trata de una efusión que haga santo a Jesús, ya que Jesús es santo y fue lleno desde el primer instante del Espíritu Santo en la concepción en el seno purísimo de la Virgen María. Por eso Jesús es el Santo de Dios. Que la función que el Espíritu Santo va a desempeñar en Jesús se sitúa
en la actividad mesiánica y profética que va a realizar Jesús, ya que Jesús tiene que comenzar una nueva etapa de su vida humana en la tierra. Debe proclamar que el reino de Dios ha llegado y por consiguiente las potencias del mal van a ser arrojadas fuera. Que se trata de una efusión carismática del Espíritu Santo sobre Jesús para inaugurar la era nueva, los tiempos mesiánicos. Que se trata de un Espíritu Santo dado al siervo de Yahvé para poder entregar como nuevo Moisés y nuevo profeta la ley nueva que será proclamada hasta los confines de la tierra. Que el bautismo en el Espíritu Santo fue un momento trascendente en la vida de Jesús, ya que el Espíritu Santo entró en Jesús, tomó posesión de Jesús y lo ungió con sus dones y carismas, y en adelante lo irá guiando en el transcurso de su misión apostólica. Jesús queda a merced del Espíritu que lo llena. A su impulso deja el Jordán y bajo la moción del Espíritu Santo pasa 40 días en el desierto en discernimiento y en oración íntima con Dios, enfrentando las tentaciones y acechanzas de Satanás. Jesús sale victorioso con la asistencia poderosa del Espíritu Santo. Y San Lucas dice: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región e iba enseñando en las sinagogas, alabado por todos. Y ahora comencemos con el tema de hoy, el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, en el que vamos a ver cómo Jesús comenzó su ministerio mesiánico y profético, lleno e impulsado por el Espíritu Santo, y realiza la misión que Dios Padre le encomendó. Muchas veces damos por sentado que todos entendemos y sabemos lo que quiere decir ministerio. Antes se analizaban las palabras, comenzando por su etimología, es decir, de dónde viene la palabra que se estudia. Como en este caso, ministerio viene del latín ministerium, que quiere decir servicio, o la palabra koinonia en griego, que también significa servicio, y esta palabra en hebreo, que la verdad no sé cómo pronunciarla, que igual lo que significa es servicio. Entonces, si en el tema de hoy hablamos del ministerio de Jesús, debemos entender como el servicio que Jesús prestó a la humanidad. Por eso recuerdan ustedes el texto de nuestro Señor Jesucristo de yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y si hablamos de Jesús en esta misión encargada por Dios Padre, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo en esta misión, tenemos que hablar de Jesús, ya que el Espíritu Santo y Jesús son inseparables. El estudio de Jesús y el estudio del Espíritu Santo se entrelazan y caminan juntos, por lo que se afirma que un verdadero estudio de Jesús tiene que ser un estudio neumático, y lo mismo un estudio del Espíritu Santo tiene que ser cristológico.
Por lo que en este tema vamos a estudiar citas bíblicas que nos servirán de modelo de toda la actividad que Jesús realizó como el Mesías. Y vamos a darnos cuenta que todos los hechos y palabras de Jesús los realizó impulsado y movido por el Espíritu Santo, que además de iluminarlo, lo llenaba en plenitud. Empecemos con el capítulo 4 de Lucas. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Así, impulsado por el Espíritu Santo, Jesús llegó a Nazaret y, según era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado. La sinagoga servía de sitio de reunión, casa de oración y lugar de anuncio de la palabra de Dios. A diferencia del templo de Jerusalén, donde se llevaba a cabo el servicio de carácter jerárquico sacral que celebraban los sacerdotes y los levitas. En cambio, la sinagoga representaba, por decirlo de alguna manera, el elemento democrático del judaísmo, pues en la sinagoga el servicio era dirigido por laicos y gobernado por los escribas. En el templo se sacrificaban los animales con cantos litúrgicos y quema de incienso, mientras que en las sinagogas la liturgia se centraba en la lectura de la Escritura, y ahí los fariseos daban importancia a la lectura de la Torá y de los profetas, ya que después del parashá o lectura de la ley, se leía la Haftará, que era un pasaje de los profetas. Por lo que ese día en la sinagoga Jesús fue invitado a leer la Haftará. Por eso le entregaron el rollo y leyó al profeta Isaías. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. A la lectura siguió la interpretación de la escritura o derashá, por lo que Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó, y todos observaban a Jesús, y Jesús comenzó a hablarles y les dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. En este pasaje de Isaías hay dos elementos. Primero, la unción con el Espíritu Santo que el profeta recibe de Dios. Y segundo, la misión evangelizadora y sanadora que se le encomienda. Y entre esos dos elementos hay una relación. El profeta podrá realizar su misión en la medida que el Espíritu del Señor opere en él. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Podemos decir que en ese sábado en Nazaret inicia una nueva era en la historia del mundo y de la humanidad. Es el comienzo de los tiempos mesiánicos, el principio del año de gracia de la misericordia de Dios. Y aunque este texto de Lucas es muy sobrio,
Jesús debió de haber leído de una manera espléndida el texto en la sinagoga, y ese sábado las palabras de sabiduría de Jesús con las que proclamó la venida del reino, las obras de poder, o sea, los milagros y portentos que San Juan llama signos, que Jesús debió realizar para manifestar que había sido ungido con Espíritu Santo y que el poder de Dios se hacía presente ahí, por lo que Lucas dice: Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? había tres carismas que la gente veía en Jesús y les llamaba la atención: autoridad, sabiduría, fuerza o poder. A partir de ese sábado en la sinagoga, Jesús comenzó una intensa actividad liberadora, sanando enfermos y salvando del pecado. Había empezado para Jesús un hoy que sin interrupción seguiría hasta la muerte en la cruz. Un hoy permanente, día a día, continuaría realizando ese anuncio profético de Isaías. En el Evangelio de Lucas, a partir de ese momento, se presentan las acciones liberadoras que Jesús realiza con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Jesús libera de la enfermedad física, libera del pecado, libera del demonio, libera de la incredulidad y del temor, del apego a los bienes terrenos y a la riqueza. También libera a Jesús del fundamentalismo de la ley, de la marginación por enfermedad, del desprecio por motivos raciales, políticos o de trabajo, de las esclavitudes legalistas, de la ignorancia religiosa, de la muerte, de discriminación femenina, de discriminación religiosa, del peligro de las fuerzas de la naturaleza, de necesidades materiales, del exceso de preocupación, del rigor de la ley, del peligro de perder la fe, de la angustia por haber pecado, del castigo eterno. A lo largo del Evangelio se vuelven a encontrar menciones importantes del Espíritu Santo que manifiestan su acción soberana en Jesús, Mesías e Hijo de Dios. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y le preguntaron si era lícito curar en sábado, para poder acusarle. Él les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y quedó restablecida, sana como la otra. Como reacción, los fariseos se confabularon contra Jesús
para ver cómo eliminarle. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Muchos le siguieron, los curó a todos y les mandó enérgicamente que no lo descubrieran. Para Mateo, Jesús está manifestando como el siervo de Yahvé descrito por Isaías. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. Por eso el evangelista ha querido citar el pasaje de Isaías en toda su integridad. Si Jesús es el siervo de Dios, el elegido, el amado, en quien el Padre se complace y sobre quien ha puesto su espíritu, gracias a esta unción, Jesús proclama por todas partes la justicia del reino de los cielos. Es humilde y silencioso, no destruye ni aniquila, sino que levanta y restablece al necesitado. Por tanto, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de 2 en 2 delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y en ese momento, comenta Lucas, exultó Jesús de alegría, movido por el Espíritu Santo, que lo hizo prorrumpir en una bendición de glorificación al Padre, Señor de cielos y tierra, por su plan de salvación en el Hijo, plan oculto a sabios y entendidos, pero revelado a los pequeños y humildes, y lo movió a revelar el conocimiento mutuo y singular que existe entre el Padre y el Hijo, y que puede ser compartido por el discípulo de Jesús, como una gracia particular concedida libre y voluntariamente por el Hijo. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El pasaje evangélico sobre la eficacia de la oración consta de 3 partes que forman una especie de argumentación. Primero, invitación a la oración de petición que Dios escuchará en el versículo 9. Segundo, propone el principio en que se funda la invitación a la oración, versículo 10. Y tercero, presenta una parábola con un argumento a fortiori
que sirve para poner en evidencia y reforzar la verdad de los principios enunciados, versículos 11 al 13. Lucas retocó el texto primitivo de Mateo y lo enriqueció con un valor espiritual extraordinario. Hay que pedir a Dios no los bienes materiales, sino el Espíritu Santo, que es el máximo regalo que el Padre puede dar y que nos permitirá vivir según su voluntad para llegar al reino de los cielos. Ya que en la tradición evangélica de Mateo el pasaje termina diciendo: cuanto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que se las pidan. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía, y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: este no expulsa a los demonios más que por Beelzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús había sanado a un endemoniado ciego y mudo. La gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos dijeron: este no expulsa los demonios más que por Beelzebul, príncipe de los demonios. Todo reino, ciudad, estado o casa que se divida internamente corre a la ruina y a la destrucción. Por tanto, Satanás, inteligente y astuto como es, no va a dividirse contra sí mismo. La consecuencia: si Jesús expulsa a los demonios, lo hace en virtud de otro poder, el poder de Dios. San Lucas escribe con una expresión tomada del texto del Éxodo: pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Dijeron los magos a Faraón: es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, como había dicho Yahvé. En el caso de Jesús, Él arroja a los demonios por el dedo de Dios, gracias al poder que le ha sido comunicado. Las dos expresiones, el Espíritu de Dios y el dedo de Dios, designan el mismo poder divino. Sin embargo, la lectura de Mateo se presenta más rica, más clara, más personal. Jesús ha recibido la plenitud del Espíritu de Dios y en virtud de esa fuerza divina, Él expulsa a los demonios. Conclusión: si Jesús expulsa a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es un signo de que el reino de Satanás está llegando a su fin. Y a ese reinado de Satanás seguirá el reinado de Dios, y con el reinado de Dios la destrucción de todo mal. Dios establece su reinado a través de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y ahora reflexionemos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. San Mateo nos enseña que Jesús dijo en una ocasión: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Esta palabra fue la reacción del Señor, no solo ante la incredulidad de los fariseos, sino ante su perversidad al atribuir a las influencias satánicas las obras que él hacía con el poder del Espíritu Santo. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Mientras el hombre se obstine y se oponga directamente a la acción del Espíritu Santo, fuente del perdón y de la gracia, ¿cómo podrá ser perdonado de su pecado? Más aún, cuando se atribuyen a Satanás las obras que vienen del Espíritu de Dios, el hombre se está cerrando voluntariamente a la fuente misma del perdón. El pecado o blasfemia no es tanto una ofensa hecha al Espíritu Santo, cuanto un rechazo por parte del hombre de la salvación que Dios nos ofrece por el Espíritu que obra en Jesús. Y por otra parte, esta palabra de Jesús no es una condenación, sino una advertencia para no ser juzgado.
Las formulaciones pasivas ¿se perdonará? ¿No será perdonada? Proclaman muy claramente que el perdón solo puede venir de Dios. En otro punto, el 6, vemos que el Espíritu Santo hablará a través de los discípulos perseguidos. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablar lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. En los evangelios sinópticos aparece en 3 ocasiones una palabra de Jesús sobre el Espíritu Santo, que hablará a través de los discípulos en momentos de persecución. Eso supone, para esos momentos de sufrimiento por el reino, una especial efusión de Espíritu Santo, que llenará a los creyentes de sabiduría y fortaleza. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Díceles: pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Los evangelistas Mateo y Marcos introducen la cita del Salmo 101, diciendo que el rey David habló movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien, a través de los profetas, anunció al Mesías como hijo de David e hijo de Dios, y es el mismo Espíritu Santo quien en la época cristiana irá descubriendo más y más los secretos de la misteriosa personalidad de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Adicionalmente, la doctrina según la cual el Espíritu Santo estuvo presente en la inspiración de las Escrituras, iluminando la mente de los profetas y moviendo su voluntad, brota de numerosos testimonios del Nuevo Testamento. Ante el rechazo que los judíos hacen del Evangelio, Pablo los increpa diciéndoles: con razón habló el Espíritu Santo a través de vuestros padres por medio del profeta Isaías. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que le seguirían. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Con esto, queridas hermanas y hermanos, terminamos este tema del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Espero que el Espíritu Santo a través de este curso nos siga sorprendiendo y nos ilumine acerca de la acción poderosa que realizó en Jesús para llevar a cabo este servicio que Dios Padre encomendó para nuestra salvación.
Y si el Espíritu Santo, como hemos visto, impulsó a Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿qué no hará contigo y conmigo? Si Jesús, siendo Dios, necesitó de los carismas que el Espíritu Santo le comunicó, nosotros necesitamos aún más que el mismo Jesús, que esos dones y carismas del Espíritu Santo sean derramados en nosotros. Tú y yo somos templos vivos desde nuestro bautismo, donde habita el Espíritu Santo. Por eso San Juan Pablo II decía que cuando le pedimos al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, no quiere decir que el Espíritu Santo venga de fuera, sino que de adentro de nosotros, el Espíritu Santo, donde Él habita, viene en nuestro auxilio. Y por eso nos invitaba San Juan Pablo II a que nuestra vida fuera un perenne Pentecostés. Es decir, que todos los días le pidamos al Espíritu Santo que le digamos: sobre mí con poder, vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Dile.